dejo la primera pregunta. ¿Cuál es el principal problema que presenta el decreto 22 con respecto a la ley aprobada el lunes, que es la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19? Bueno, en resumen, el decreto 22 es total, absoluta e indiscutiblemente inconstitucional. Yo creo que estamos en una situación en que no hay diferentes matices, es claramente inconstitucional. Primero, porque se fundamenta en una ley que por sí misma ya tiene visos de inconstitucionalidad, que efectivamente es el decreto 639 que se aprobó en horas de la madrugada, donde ya hay incluso demandas de inconstitucionalidad contra ese decreto, que es, digamos, la ley del aislamiento y la cuarentena. Ese decreto, esa ley, escuchaba hace un momento las declaraciones que daba el secretario jurídico de la presidencia, es cierto que se cumple con el mandato de la Sala de lo Constitucional de trasladar de un decreto ejecutivo a un decreto legislativo restricciones, es cierto, pero eso es lo único con lo que cumplieron, porque no cumplen con el resto de instrucciones que la Sala de lo Constitucional les dio, en donde les decía, tienen que determinar de manera clara cuáles son los supuestos en que una persona que transgrede la cuarentena puede ir a un centro de contención. Y eso no lo hace el decreto. Al contrario, lo que hace es establecer un régimen de excepción vedado, ya eso se apuntaba incluso antes de que surgiera hoy por la mañana el decreto ejecutivo, porque ya a través del decreto legislativo se está estableciendo un régimen de excepción vedado que no cumple con las exigencias constitucionales y que nos introduce ahí un elemento de incertidumbre jurídica muy importante. Y ahora en la mañana escuchamos, por cierto, que nada se dijo ayer en la conferencia que dio el presidente de la República, de más de una hora, donde se nos dieron muchos elementos de otros países, pero no se entró a identificar qué es lo que se nos venía para el día de hoy. Y hoy en el decreto ejecutivo 22, que dice fundamentarse en el decreto legislativo, que además no está publicado en el diario oficial y que por lo tanto no es ley de la República todavía, un decreto apoyándose en una ley constitucional que todavía no es ley porque no está publicada, pero este decreto lo que hace es establecer restricciones adicionales a las que la ley ya contenía. Y un decreto ejecutivo que viene a desarrollar una ley no puede introducir restricciones adicionales a derechos fundamentales. Todo lo que hemos escuchado ahora que contiene ese decreto son restricciones adicionales a la ley y por lo tanto son restricciones total y absolutamente inconstitucionales. Humberto, estas restricciones de movilidad de los salvadoreños, por ejemplo, de un municipio a otro, establecer fechas para que se puedan salir, por ejemplo, a abastecer alimentos, definitivamente es violatorio de la Constitución de la República, tanto en el decreto ejecutivo basado en la ley de la República. Sí, a ver, efectivamente pueden existir en circunstancias extraordinarias limitaciones a derechos fundamentales como es el de movilización, pero esto requiere de un régimen de excepción que no se ha decretado hasta el momento. Entonces viene la ley el día de ayer en la madrugada o anteayer por la madrugada y establece ya restricciones que por sí mismas son cuestionables desde la perspectiva constitucional. El decreto ejecutivo que se supone, se aprobó ahora, que ya no sabemos cuál es la versión correcta porque aparecieron dos versiones en horas de la tarde, pero cualquiera de las versiones que sea la correcta, que no lo sabemos cuál es, introduce limitaciones adicionales a derechos fundamentales. Estas que tú pones de ejemplo no aparecen en el decreto legislativo y por lo tanto no podían incorporarse. El tema de la restricción a la circulación del transporte público, eso es algo que no aparece por ninguna parte en el decreto legislativo. Por cierto, no se nos informó tampoco nada ayer en la cadena nacional de radio y televisión y ahora aparece en este decreto ejecutivo, ocasionando de facto un cierre total. Todo el mundo nos decía que no se iba a cerrar el país, pero esta restricción al transporte público implica un cierre de facto total para el país, porque el sector, la población que necesita hacer uso del transporte público, que es la mayoría, no va a poder atender los servicios fundamentales, los servicios esenciales que se supone tienen que poder ser atendidos incluso en esta circunstancia extraordinaria. Porque ya lo decías tú, sin transporte público la mayoría, aunque esté autorizada, no va a salir. Y el 80-90% de la población se mueve a través del transporte público de pasajeros. Si esto tiene visos de inconstitucionalidad, ¿qué debería hacer el empresariado? ¿Qué debería hacer un trabajador común que debe ir a ganarse la vida mañana porque está autorizado, ¿verdad? ¿Desafiar este decreto 22 o qué hay que hacer?
no podemos hacer un llamado a desafiar una instrucción por más evidente que sea su vicio de inconstitucionalidad, pero sí podemos hacer un llamado a hacer uso de la institucionalidad, y cualquier persona que requiera, dentro de estos servicios esenciales que deben seguirse prestando, que requiera poder trasladarse a un lugar y sea detenido injustificadamente, pues tendrá que hacer uso de las instituciones. Y aquí el llamado, la exhortación que ya le hemos hecho antes, pero ahora con más énfasis, es a la Sala de lo Constitucional para que haga cumplir las decisiones que ya ha adoptado antes, y a la Fiscalía General de la República para que adopte el rol protagónico que de acuerdo a la Constitución le corresponde, porque aquí estaríamos en presencia de transgresiones graves que implicarían el cometimiento de delitos también por parte de las autoridades. ¿Qué figuras les asisten a la Sala Constitucional o al fiscal general, por ejemplo? Bueno, la Sala Constitucional ya ha dado múltiples decisiones, incluidas medidas cautelares de aplicación general. Las medidas cautelares de aplicación general están siendo transgredidas por esta normativa. No es cierto que se esté respetando, no es cierto que se esté obedeciendo las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que no son meras recomendaciones, como un funcionario decía por ahí en horas de la mañana, son órdenes que ha dado la Sala de lo Constitucional. Bueno, como cualquier juez, y sobre todo la Sala, puede hacer ejecutar sus decisiones, y si es necesario hacer uso de la fuerza pública, pues la Sala de lo Constitucional puede hacerlo. El fiscal general de la República tiene la responsabilidad de identificar el cometimiento de delitos de cualquier persona y promover las acciones penales correspondientes en contra de los funcionarios que se extralimiten en el ejercicio de sus funciones. Ok, jurídicamente entonces hay extralimitación de funciones, tanto entonces de la Asamblea Legislativa como del órgano ejecutivo, porque no han cumplido con el seguimiento que pidió la Sala de lo Constitucional. ¿Es necesaria que la Sala de lo Constitucional se exprese ante una demanda a el decreto legislativo aprobado la madrugada entre lunes y martes, o puede serlo como una resolución de seguimiento a lo que ya se ha venido expresando respecto a las inconstitucionalidades que se han presentado en torno a la pandemia de COVID-19? Tiene ambas alternativas. La Sala puede hacer extensivo o puede identificar si se está cumpliendo su instrucción y de manera oficiosa entonces entrar a la revisión de los últimos decretos legislativos y ejecutivos que han sido dictados, pero también ya hay demandas de inconstitucionalidad, ya trascendió que se han incorporado demandas contra el decreto legislativo 639, y por lo tanto la Sala podría acumular las pretensiones si es que son más de una demanda, y hacerlo también a requerimiento de los ciudadanos que han interpuesto estas acciones. Bueno, mañana será, Humberto, entonces un día difícil, ¿verdad? Veremos cómo amanece el país. Yo creo que hay que pedir mucha comprensión a los empresarios por el tema de la movilidad de sus empleados que están autorizados. Es que a estas alturas ya se han de estar preguntando, ¿verdad? Establecer cuál es la logística para que mis colaboradores en realidad puedan llegar a desarrollar sus labores. Y el problema es que muchos empresarios no tienen recursos para sostener esa logística. Estamos en una economía deprimida en estos momentos, sí, ¿verdad? Entonces lo que menos puedes pedir son mayores apoyos. Perdón, Humberto, ¿querías agregar? Claro, y el presidente hace toma esta decisión horas antes de que se implemente. No hay manera seria de reaccionar ante una decisión de horas, por más que quieran hacer los empresarios o los microempresarios. No hay forma de armar toda una logística para que las personas puedan trasladarse a sus centros de trabajo de manera adecuada y segura. No es posible. Vamos a esperar entonces los anuncios que puede estar haciendo en estos momentos el gabinete del presidente de la República en torno a la situación que estamos viviendo. Gracias, Humberto. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.